Está transmitiendo Radio Ciudad 88.1, con estudios centrales ubicados en la explanada del ferrocarril Ciudad de San Carlos, en Venado Tuerto. Teléfono 03462 40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Bitácora Malvinas, un programa con olor a tinta, tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico, bien al sur, Malvinas, Malvinas del 82, pero aún antes, un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas, un homenaje a los que aún están ahí en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. Hola, buen día a todo el mundo. Bueno, programa 12 de Bitácora Malvinas y como siempre al inicio decimos que es un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas en el año 1982 y hoy también este programa va en homenaje a todos sus familiares, ya que estaremos charlando en un rato con uno de ellos, para que bueno nos cuente un poco la historia. Nosotros aquí en el sur de la provincia no tenemos caídos durante el conflicto y no tenemos las voces de los familiares, más allá de lo que uno puede escuchar por supuesto por los medios de comunicación o algún video o en algún noticiero, pero luego no tenemos la presencia directa de familiares de caídos en Malvinas, las mamás de Malvinas, padres, hermanos o sobrinos. Así que creo que puede llegar a ser interesante escuchar en este caso a Marcelo Lobos, que nos va a relatar un poco, bueno, parte de la historia de su hermano y de su familia. Programa número 11, donde estuvimos charlando con Tony Celaya. Realmente tuvimos una buena repercusión, porque, bueno, todo, generalmente cuando uno habla con pilotos y comienza a imaginarse, ¿no?, a partir del relato de ellos, lo que vivieron los pilotos de la Fuerza Aérea o también de la Armada Argentina en sus enfrentamientos con la Task Force, como se llamaba, ¿no?, como con la flota británica, no deja menos de admirarse de lo que realizaron. Un saludo muy grande para mis compañeros de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, para todos los veteranos de guerra de la ciudad de Venado Tuerto y el departamento General López, y a mis compañeros también del cuarto grupo de la segunda sección de la compañía C, del regimiento 12, a Carlitos Gómez, que se está recuperando, sobre todo en su estado de salud, con este problema que había vuelto, digamos. Hay que cuidarse, Carlos, hay que cuidar la salud. Quiero también mandar un saludo muy especial a Jorgelina. Jorgelina me mandó una amiga allí de Arroyo Seco, que me mandó un saludo muy especial, así que Jorge, un saludo muy grande desde aquí, desde Venado Tuerto. Y quería recordar que en el programa anterior nos fuimos, sin anunciar, con una samba muy linda que puso Javi ahí al aire, que se llama Samba de Malvinas, y en este caso fue interpretada por los Tucu Tucu. Gracias, Javi, bueno, porque iba durante el programa, pero como no hubo espacio, él la coló ahí al final del programa. Bueno, y les voy a leer una poesía muy linda de un autor que ya tuvimos, ya que estuvimos leyendo un poema de él aquí en Bitácora, Gustavo Caso Rosendi, un veterano de guerra, nacido en Esquel, Chubut,
y que bueno, que actualmente vive en la ciudad de La Plata, y el gobierno le editó un libro allá hace ya unos años, de poesías, que por supuesto todas hablan sobre Malvinas. En este caso, este poema se llama Pérdidas, y dice: no era un billete anaranjado, caído al descuido de la costa, de la billetera del señor Méndez. No tenía esos agujeros hechos por algún pequeño infierno, escapado de la colilla del ebrio que espera la cuenta de sus whiskies. No era la propina de la fortuna de Fortunato. Tampoco era un papel intacto, arrastrado por el viento de Pearl Harbor y depositado en un banco neblinoso allá en los mares del sur. Eran ellos que gritaban un cielo numerado, sus inocencias de espumas, flameando entre las olas. Era Manuel y tantos otros que se mojaban ablandándose, disolviéndose. Era el Belgrano que se generalizaba en medio de los borbotones del fuego y se abrazaba alguna tarde en cada pueblo allá a lo lejos y se hundía como una bandera de sol en plena noche. Esta poesía, vuelvo a repetir, es de Gustavo Caso Rosendi y, por supuesto, nos habla del Belgrano. Bueno, seguimos un toque en este segmento que llamamos Cultura Malvinas, que incluye poesías, libros, películas 1982 o Malvinas teatral y también canciones nuestras. Y vamos a hablar de un par de libros. En realidad, bueno, había escogido un libro, pero digo, no puedo dejar de lado el subsiguiente del mismo escritor, y en este caso es un escritor inglés, Vincent Bramley. Vincent Bramley es un veterano de guerra que escribió un libro en el año 1991, fue editado por Planeta aquí en Argentina, me acuerdo de haberlo comprado y bueno, y haberlo leído muy ansioso para saber qué contaban los veteranos de guerra ingleses. Bueno, Vincent fue un paracaidista del Regimiento 3 de paracaidistas británicos, y en su primer libro, que se llama Viaje al infierno, él redacta hace como una especie de crónica, un relato de sus experiencias en Malvinas, bastante duro, un libro bastante duro para leer, porque digamos cuenta la realidad que vivieron los soldados británicos, y quiero decir, al contar ellos su realidad, nos incluyen, por supuesto, esa realidad. En esa realidad estábamos incluidos nosotros, ¿no? Y bueno, y cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con los horrores que se viven en una guerra. Por eso creo que lo tituló de esa manera, Viaje al infierno. Y luego, estamos hablando del año 91, en el año 93 vuelve a publicar, decide venir a Buenos Aires. Me acuerdo que seguí esa estadía de él aquí en Buenos Aires para ver cómo se relacionaba, digamos, con los veteranos de guerra argentinos, contra los cuales estuvo combatiendo allí en London, sobre todo, y escribió con voces de veteranos de guerra de Argentina y de Gran Bretaña su segundo libro, que se llama Los dos lados del infierno. Por lo tanto, Viaje al infierno y Los dos lados del infierno de Vincent Bramley, en uno es su crónica, lo que él vivió en Malvinas, y en el otro libro, Los dos lados del infierno, pone las voces de veteranos de guerra argentinos e ingleses. Son libros muy interesantes para leer, porque bueno, siempre la voz de los que estuvieron en el lugar donde sucedieron los hechos es realmente muy importante, ¿no? Es como si algún soldado de San Martín o de Belgrano se hubieran escrito un libro, ¿no? Contando las vivencias del cruce de los Andes o el día de la creación de nuestra bandera. Así que bueno, dos libros muy interesantes para leer de Vincent Bramley, Viaje al infierno y Los dos lados del infierno.
Bueno, y en un segundo vamos a estar comunicándonos con Marcelo. Hay alguna información muy interesante que tenía para compartirles. Esto viene de Telam. Y bueno, la subió Fito Soyhofer a nuestro grupo ahí en la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe. Recuerdan que él estuvo también presente en el programa y nos contó cómo iba a ser su participación en el Consejo Malvinas, y él ya dejó de lado la presidencia de la Comisión Nacional y pasó a ser uno de los integrantes de este Consejo Malvinas, que fue aprobado por ley el año pasado, por una ley del Congreso Nacional. Y por supuesto él no puede estar ventilando lo que sucede dentro del Consejo, porque para eso, digamos, ahí Daniel Filmus tiene todo, bueno, un equipo de comunicación, quienes son los que se encargan, el propio gobierno. Digamos, recordemos que este consejo incluso está presidido por el presidente de la Nación. Y Telam nos dice que, bueno, el órgano trabaja en la constitución de varias comisiones interdisciplinarias, con el foco puesto en robustecer el reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, tras la exclusión del archipiélago del acuerdo comercial post-Brexit. Recuérdense que el domingo pasado estuvimos hablando de esto que sucedió con el acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña con el Brexit, donde justamente las Islas Malvinas quedaron fuera de este acuerdo. Y ayer estaba mirando algunas imágenes ya de algunas implicancias, no a nivel de Malvinas, pero sí a nivel de la vida dentro de Gran Bretaña, porque había como le hacían un reportaje a varios camioneros, ¿no?, que desde Europa llegaban a Gran Bretaña y tenían que esperar largas horas para poder hacer trámites para ingresar a dejar o a repartir o a distribuir los productos, y esto está provocando un desabastecimiento, ¿no? Mostraban ahí imágenes de Irlanda del Norte, en algunos supermercados se veían las góndolas absolutamente vacías. Bien, esto entonces Argentina a través de este Consejo está estudiando esta situación que provocó el Brexit, ¿no? El Consejo Nacional, encargado de definir las políticas de Estado en la cuestión Malvinas, avanza en la constitución de varias comisiones interdisciplinarias con el foco puesto en robustecer el reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur tras la exclusión del archipiélago del acuerdo comercial post-Brexit. Se celebraron ya 3 reuniones desde su constitución, el 2, el 9 y el 21 de diciembre. Por supuesto, las reuniones por las cuestiones de la pandemia son virtuales y por lo tanto no se puede, por cuestiones de seguridad también, hablar o profundizar en algunas estrategias que va a elaborar nuestro país en torno, digamos, a los órganos multinacionales, a los órganos internacionales, quiero decir, como Naciones Unidas, por ejemplo, para tratar el tema de soberanía con Gran Bretaña. Pero, vuelvo a insistir, se crearon estas 4 comisiones que colaborarán en darle sustento a la posición argentina ante los foros multilaterales, en base a aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos. Y Fito nos comentaba que realmente en estas charlas en las que él estuvo participando, por supuesto, estas 3 reuniones, realmente muy interesante el nivel de los exponentes, el nivel de las charlas. Por supuesto, estamos hablando de política de primera. Bueno, esperemos que esta comisión nos pueda mostrar resultados dentro de un tiempo, por supuesto, considerable, y que sean en pos siempre de la recuperación de nuestra soberanía sobre nuestras islas. Javi, tenemos en el aire a Marcelo. Hola, Marcelo Lobos, hermano de Julio César Lobos. Lo anunciamos, bueno, ahí en nuestras redes sociales, que Marcelo nos íbamos a estar charlando hoy un poco de la historia de su hermano y por supuesto de toda su familia. Julio César ofrendó su vida ahí el 2 de mayo de 1982 cuando
se hundió el crucero Ara General Belgrano. Hola Marcelo, buen día. Hola Alejandro, muy buenos días para vos y para toda la audiencia allá de la zona de Venado Tuerto. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido por la posibilidad, por este llamado y la posibilidad de compartir este momento que los familiares y que son tan sentidos para todos nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros tenemos un bloquecito, un segmento dentro del programa que se llama Malvinas en primera persona y por lo general son testimonios de veteranos de guerra, pero en este caso, estuve mirando algunos videos durante la semana que tenían que ver con, un poco también estaban relacionados con la entrevista que hicimos con Julio Aro y la participación de Roger Water en todo esto, ¿no? Del tema de la identificación de los cuerpos ahí en el cementerio de Puerto Darwin, de los soldados, de los caídos argentinos. Y bueno, estaría bueno charlar con Marcelo, por supuesto nosotros nos conocemos desde hace muchos años, pero bueno, estaba interesado vuelvo a insistir, para que haya una voz aquí en el sur de nuestra provincia, más allá de que nos escuchan desde otros lugares como en Las Lajas, por ejemplo. Sé que Antonio está tomando mate ahí, mi jefe de Malvinas, o Leo Durán en Buenos Aires, o en distintos lugares, pero bueno, llevarle la voz de un familiar, así que muchas gracias Marcelo, y mi primera pregunta sería, bueno, que me cuentes un poco la historia, digamos, cronológicamente, para ver la edad que vos tenías en el año 82 y bueno, lo que recordás de la historia de Colimba, de tu hermano. Bueno, sí, en aquel año 82, Julio tenía 19 años, ¿no es cierto? Era conscripto clase 62, como la mayoría de todos ustedes, Alejandro. Uh-huh. Él había sido sorteado, como se hacía en aquel entonces, y le había tocado la Armada, se había incorporado en agosto del 81 a la Armada, y bueno, a partir de después de hacer 2 o 3 meses de instrucción en Puerto Belgrano, le fue asignado el crucero Ara General Belgrano, que era un buque juntamente con el portaaviones insignia de la Armada Argentina. En aquel entonces yo tenía 15 años tenía en el 82. Bueno, él estaba, Julio, muy feliz de aquel lugar que le había tocado, porque bueno, como a todos los soldados de aquel entonces, ellos partieron de los distintos lugares del país a cumplir con el servicio militar y pasar de la vivencia acá de la llanura pampeana a estar en ese lugar tan novedoso, tan desconocido, era para ellos muy novedoso, y estaban felices al menos Julio, de cumplir con su tarea asignada, y en ese lugar que era hermoso conocer el mar argentino y poder navegar en semejante nave. Estaba feliz de la tarea que tenía que hacer, ¿no es cierto? Así fue. Bueno, y en aquel entonces, en el 82, yo tenía 15 años. 15 años y medio, Alejandro. O sea, estabas cursando el secundario, digamos, plenamente consciente de lo que iba a ser como es la experiencia de tu hermano en el servicio militar, digamos, y el hecho después de que estás contando de navegar en el crucero. ¿Cómo estaba conformada la familia en ese momento, Marcelo? Mi familia, uh-huh. Y en aquel entonces éramos 5, bueno, ¿no es cierto? Estaba mi padre, mi mamá, mi papá, mi hermana Lorena, Julio y yo. Éramos 5. Y sí, él contaba permanentemente su actividad en el crucero, de navegación, las tareas, una vida feliz de lo que él estaba cumpliendo y lo que había sido asignado. La vivía con alegría y con mucha responsabilidad, como todos ustedes, ¿no es cierto? No, obviamente, hasta el entonces que se desató la guerra, nadie nos imaginamos, creo, semejante desenlace luego, bueno, a partir del 2 de abril, obviamente.
¿Cómo fue aquel 2 de abril de 1982 ahí en el seno de tu familia, o si vos recordás, digamos? Sí, fue un impacto tremendo, como creo que para todo el pueblo argentino, pero para mi familia, y calculo que todos los familiares, lo sé, fue terrible, algo que realmente no podíamos creer, que esté sucediendo una cosa de esa, sobre todo porque, bueno, Argentina obviamente en estas épocas modernas jamás había participado en ninguna guerra. Claro. Y nosotros sobre todo mis padres y mi mamá, con la angustia de saber qué iba a pasar, si bien en las cartas que en aquel entonces Julio mandaba una vez iniciada la guerra, él minimizaba la cuestión, supongo que como todos, ignoraban lo que podía llegar a pasar. Él minimizaba porque decía que el crucero estaba en una zona que custodiaba el paso de algunos buques, en la zona justamente en otra zona más arriba, no tan cerca de Malvinas, en las islas de los Estados. Él decía que estaban fondeados ahí como custodiando medios ocultos, pero bueno, eso es lo que él decía, a lo mejor para tranquilizarnos, y porque a lo mejor también ignoraba cuál podía ser el destino del crucero y cuáles eran las tareas que después podrían haberle llegado a asignar. ¿Y él había estado con ustedes antes del 2 de abril? Sí, él, bueno, después que él se incorporó en agosto, vino en algunos francos que tuvo, vino como una mini licencia también, tengo entendido que en enero, me parece, si no mal recuerdo, unos cuantos días, y la última vez que él vino para San Cristóbal fue en marzo. En los primeros días de marzo fue la última vez que él vino para acá, y bueno, tengo grabado esa despedida, digamos. Claro, porque bueno, fue la última vez que pudiste estar ahí con tu hermano. Porque en marzo fue, calculo 6-7 de marzo, lo recuerdo bien, porque ese lunes, un domingo, ese lunes comenzaban las clases. En aquel entonces siempre eran los primeros días de marzo, 5 o 6 calculo. Entonces él vino de Franco, muy pocos días, calculo que 3-4 días, y bueno, eso me quedó grabado, porque justamente yo venía ya con mi primera salida de un cumpleaños de 15 años, y lo encontré en la terminal, que está a la vuelta de mi casa, ya arriba del colectivo, y ahí nos despedimos. Sinceramente no recuerdo las palabras, pero esa imagen la tengo grabada. ¿Y Lorena era más grande o la más chica de la familia ahí? No, Lorena es la más chica. Lorena en aquel entonces ya era más chica, mucho más chica. Ella tenía 5 años. Claro. 5 años. Por eso ella tiene así imágenes de Julio y algunas que ya por ahí se le olvidan. Tienen ciertas imágenes y recuerdos en medios difusos, porque ella era bastante chiquita en aquel entonces. Cambio no, bueno, en mi caso fue totalmente distinto, Alejandro, te imaginás, porque... Claro, no, justamente por eso te preguntaba cómo estaba compuesta en ese momento la familia, digo, porque, claro. Bueno, más o menos pienso en mi familia, que está compuesta igual, digamos, un hermano mayor, uno más chico y mi hermana más chica, y digo, y también es mucho más chica mi hermana, digo, por el nivel de la conciencia de cada uno en ese momento, de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, claro. Bueno, vos ya con tus 15 años y justamente como decís, ya fiestas además de 15, el secundario, claro. Todos esos años por supuesto. de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, preadolescencia y de su juventud, con todas las vivencias que de un hogar y de las salidas y de todas las actividades de un hogar, desde la alegría hasta las peleas y todo. ¿Tu mamá y tu papá qué trabajo en ese momento? Que mi papá era ferroviario, como la gran mayoría de este pueblo de San Cristóbal, de esta ciudad, que sobre todo en aquel entonces era absolutamente ferroviaria. Mi papá era tornero
trabajaba en la tornería del ferrocarril. Ajá. Y también en tornerías así particulares por la tarde. Claro. Así. Y mi mamá era ama de casa, estaba compuesta de esa forma mi familia. Y bueno, la verdad que fue un gran impacto, bueno, ni hablar después cuando sucedió lo de, ya precisamente lo del 2 de mayo, con el hundimiento en sí. ¿Y ese 2 de mayo, cómo llegó la noticia? Claro, una cosa de nosotros allá en las islas, cómo nos enteramos, que no nos enteramos en el momento, y cómo fue en San Cristóbal y esa noticia. Entonces, Alejandro, viste que justamente esto tan distinto hoy el tema de las comunicaciones, todos ignorábamos toda la situación. La última carta que mandó Julio acá llegó, o fue emitida, me parece que el 20 de abril. Y él nos decía que seguían custodiando, que no había, que nos despreocupáramos, que no iba a ocurrir nada, que estaba todo tranquilo, pero bueno, después las cosas se desataron justamente el 1 de mayo, allá en Malvinas, cuando se bombardeó la pista, y el 2 de mayo con el hundimiento de crucero, ahí ya cambiaron todo. Y las comunicaciones que había, nosotros, inclusive por las radios argentinos, eran muy escuetos, excepto los comunicados de guerra que había del gobierno argentino en aquel entonces, y si no, se escuchaba mucho lo que era Radio Uruguaya, Radio Colonia, por ejemplo. Claro, sí. Justamente fue, mi mamá, como toda madre, se ve que esa intuición, ese presentimiento, lo que probablemente lo tuvo siempre, y bueno, ella escuchaba mucho radio durante el día para saber, y bueno, esa incertidumbre, y justamente el domingo 2 de mayo, que fue, bueno, por la tarde fue fue cuando fue atacado a las 4 de la tarde, pero la noticia, al menos en las radios uruguayas, las comenzaron a dar ya el domingo por la noche. Ajá. Y lamentablemente fue justamente mi mamá quien me escuchó, ya estaba acostada, supongo que puede haber sido 9, 10 de la noche, esa terrible noticia que, bueno, impactó en nuestro hogar, y bueno, y en el hogar de todos, ¿no es cierto?, de todos los marineros del crucero. Bueno, a partir de ese entonces fue, te diría que como un calvario, así como un desastre, como ocurrió, siempre decimos, y creo que fue así, el torpedo en el crucero y las bombas en Malvinas cayeron también en cada hogar argentino. Claro, yo recién leí una poesía y en su última parte dice, viste, era el Belgrano que se generalizaba en medio de los borbotones del fuego y se abrazaba a alguna tarde en cada pueblo allá a lo lejos. Sí, alcancé a escuchar, Alejandro, la última parte de ese poema que vos leíste cuando me pusieron al aire, y la verdad que bien descrito está eso. Sí, esto de que se abrazaba alguna tarde en cada pueblo allá a lo lejos, ¿no? Y bueno, y cómo están desperdigando los hogares y cada pueblo en todo nuestro territorio continental de cada uno de los muchachos. ¿Y cómo fue el proceso, Marcelo? O sea, vos respondeme lo que vos puedas o lo que vos quieras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque uno simplemente pregunta como para decir, bueno, a ver, me pongo ahí en la piel del otro y me imagino los momentos a nivel de la familia, pero bueno, digo, terrible porque yo, a pesar de que ya era consciente, obviamente con 15, 16 años, tampoco, obviamente no dimensionaba el dolor de mis padres, tampoco, y lo llegué a hacer después con los años, ¿no es cierto? Por supuesto. Inclusive porque nosotros, todos ahí sí teníamos una negación a lo que estaba pasando. Jamás, durante mucho tiempo, aceptamos la muerte de Julio. Esa fue la realidad. Ajá. Entonces, bueno, que estaban prisioneros, que una balsa con 23 marineros había sido rescatada por un buque ruso, y bueno, mi viejo viajaban a Buenos Aires, y ya con la democracia en el 83, una viaporte y demás cosas, y búsqueda con familiares de Buenos Aires y de algunos otros lugares del país. Y yo creo que
me parece que lamentablemente hoy tengo que decir, eso no fue sano, digamos, aunque tal vez hubiese sido más duro en su momento la noticia, pero claro, la forma de elaborar el duelo, digamos, ¿no? Por su... Sí, decime, Alejandro. No, digo, si a vos te da la noticia enseguida, hay una elaboración del duelo de una manera, pero si vos tenés y un cierto tiempo estás con una esperanza, el duelo posterior es mucho más doloroso, me parece. Que como que no terminás de hacerlo nunca. Claro, exacto. Y peor, más aún porque en el caso de los muchachos del crucero y como tantos también de la Fuerza Aérea y de otros buques también que fueron hundidos, los cuerpos obviamente no pudieron ser rescatados. Exacto. Tampoco hay una tumba ni hacer ese proceso. Bueno, fue una cuestión también de lejanía y del lugar donde se hundió, que tampoco ayuda, digamos, a hacerlo. Por eso, esto es lo que vos leías ahora al principio de Julio Ara y toda la localización y el reconocimiento de los cuerpos ya en el cementerio de Darwin es tan importante para los familiares que tuvieron la dicha de que los cuerpos sean localizados y hoy ya no figure más la identificación de soldado argentino solo conocido por Dios con su nombre, es tan importante también. Claro, justamente, sí, en uno de estos reportajes que vi que le hicieron en el año 2018 a Roger Waters, porque, bueno, él intercedió, digamos, con el gobierno de Gran Bretaña y también con el gobierno de Cristina en su momento porque esto viene ya de muchísimos años atrás. Él también tuvo la experiencia esta de que su abuelo y su padre murieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y la tumba de su padre no tiene una tumba de su padre, entonces tiene un cenotafio, digamos, donde están los nombres. No están los nombres. Claro, sí, pero él no tiene un lugar donde dice ir justamente a una oración o no sé, o a charlar o a recordarlo en un momento de silencio. Sí, lo que todos por ahí, lo que todos hacemos, ¿no es cierto? Los que creemos o por ahí algunos lo hacen más que otros, ir a algún cementerio, ¿no es cierto? A la tumba de alguien a llevar una flor, una piedra, por la creencia, y eso es terrible porque el duelo no se hace nunca. Entonces es muy complicado. Bueno, recuerdo que hubo ya en la década de los 90 se preparó un viaje a la zona del hundimiento del crucero. Sí. No sé si se hicieron dos viajes. Yo no pude participar en ese. Entonces yo supongo que las invitaciones podrían haber llegado acá a mi casa. Ajá. Yo en aquel entonces estaba viviendo, estudiando y trabajando en la ciudad de Santa Fe, no acá en San Cristóbal, que es donde estoy ahora. Y probablemente mi mamá las ha rechazado y yo nunca me enteré tampoco. Claro. En definitiva, esos viajes que sé de muchos familiares, algunos que lo han hecho, yo, en mi caso, de mi familia no lo hicimos. Y, viste, Alejandro, que es absolutamente complicado poder viajar a la zona del crucero. Sí, justamente. Del hundimiento por las condiciones climáticas, porque por la logística de armar un viaje a ese lugar. Obviamente ya los papás están, bueno, te diría que la mayoría ya lamentablemente fallecidos, y los que quedan están muy viejos para poder hacer un viaje de esa magnitud. Quedamos los hermanos hoy en esas cuestiones, tratando de llevar adelante los homenajes, los honores y otras actividades que por ahí algunos hemos decidido llevar adelante, ¿no es cierto? Pero la cuestión que respecto a lo de Julio y el duelo para mi familia, yo diría que fue eterno, porque en el caso de mi mamá nunca aceptó, después de muchos años realmente, ella creo que aceptó o de alguna forma lo que había ocurrido, inclusive sin saber lo que había pasado con Julio en el lugar del mismo ese día. Lo supimos después de muchos años claro, cuando acá vos has venido a San Cristóbal, Alejandro. Los 2 de mayo se hace
el acto en la a nivel conmemoración provincial. a la tripulación acá en San Cristóbal, y bueno, ahí pudo venir después de 17 años su compañero de guardia, que es Rubén Matterson, que es acá de un pueblito cerca de La Criolla, acá en el norte de Santa Fe, y él fue su compañero de guardia, y que al menos él nos contó su último contacto 3-4 minutos antes del hundimiento. Entonces ahí nosotros, después de tantos años, pudimos reconstruir un poco esa partecita de la historia, y que era tan importante para nosotros saberla. Obviamente todos nuestros conocidos, que es difícil para ellos poder contar lo que pasó, porque ¿quién se va a animar? Vos sabés, y lo conocés muy bien, a Sergio Manganelli. Por supuesto, estuvimos charlando con Sergio la otra vez. Bueno, una nota muy buena, mucha repercusión, muy interesante, porque ya te digo, en el sur no tenemos como es compañeros de tripulantes del crucero, así que ya lo explicó la otra vez Ricardo Rubíes también cómo era el tema territorial a nivel santafesino, digamos que generalmente del centro para el norte, ahí es donde fueron más marineros o fueron a la Armada. Sí. Es así, por una cuestión. Bueno, y decía que respecto a ella era muy difícil poder contarnos a nosotros lo que había sucedido. Durísimo. Esto es entendible, porque a pesar de que Sergio, ellos se habían hecho amigos en el crucero, porque de acá no se conocían, es de acá de un pueblito cerca de Portugalete, y ellos tenían correspondencia, se llevaban cosas uno u otro. Y sí, todos los que hemos hecho el servicio militar sabemos que una amistad generada en ese ámbito, digamos, es una amistad para toda la vida, ¿no? Claro, exactamente. Y más, por supuesto, lo de Malvinas, bueno, ya sin palabras, porque por algo surge este término de los hermanos de la turba. Exactamente, exacto. Y bueno, entonces para nosotros ese duelo no se hizo nunca, y es complicado porque además de ser una pérdida que es traumática, como un accidente, otra cosa, y acá hay otro contexto que es el histórico, la recordación permanente, y como que uno siempre está, si bien por ahí los 2 de abril, 2 de mayo, pero para nosotros, Alejandro, viste que sí, los 365 días. Malvinas es todos los días. Sí, por supuesto. Y bueno, pero así, en el caso yo de mis viejos, todas estas cosas que estamos buscando hoy, digo, qué lástima, qué pena, ¿no es cierto?, que no se haya tenido la visión, sobre todo para mis viejos, de haber asistido de otra forma a todos los familiares, por supuesto, del país, en lugares donde por ahí no se puede llegar tanto, con la estructura del gobierno sí, para poder asistirlo psicológicamente y demás. Lo mismo le pasó a ustedes, Alejandro. Sí, no, por supuesto, fue un proceso bastante complejo, digamos, ¿no? Sí. Pero incluso una nación como, en este caso varias naciones, pero la Gran Bretaña, digamos, con toda la experiencia que tiene de siglos y siglos de guerra, digamos, también fue un proceso bastante complejo para los veteranos lo es aún hoy, digo, por la cantidad de suicidios que hay en Gran Bretaña. A todo eso nosotros, digamos, le agregamos que perdimos la guerra, que salimos de una dictadura a una democracia nueva, muy nueva, bueno, digo porque hubo unos 10, 12 años de mucho silencio, hubo un proceso de desmalvinización justamente, y como le preguntaba yo el otro día a Celaya, a Tony Celaya, digo, si todavía estamos pagando el hecho de haber perdido la guerra, y él me dice, sí, todavía estamos pagando, ¿no?, el tema de los acuerdos de Madrid y todo eso, que algún día lo vamos a charlar en el programa, lo que implican, lo que implicó y lo que implican todavía esos acuerdos. Y bueno, creo que fue un combo, digamos, que derivó en
en todo este dolor, ¿no? De haber acumulado este dolor de estos 38 años, porque si vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo estamos viviendo hoy los veteranos con la relación con el Estado, o justamente esta comisión que yo hablaba recién, en la cual tenemos un veterano como Fito que participa al más alto nivel de la política argentina, todos los beneficios sociales que hemos conseguido y todo? Si esto hubiera sucedido al comienzo, evidentemente el proceso del duelo para los familiares, no hubiera habido tanto suicidio de veteranos, hubiera sido todo mucho mejor, pero bueno, es complicado nuestro país, Marcelo. Sí, es complicado todo, y con esto más todavía, como vos decís, y por ahí los ingleses que tienen tanta experiencia en guerras de toda la vida les costó, obviamente que para nosotros es infinito el dolor y las consecuencias. ¿Y cómo, ese dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo surge esto, Marcelo? ¿En qué momento de tu vida vos decís, bueno, por supuesto, el hecho de mantener viva la memoria desde el vamos, pero quiero decir, el hecho de acercarte a las agrupaciones de veteranos, sobre todo ahí en San Cristóbal, después en la Federación, después a nivel nacional, ¿cómo fue ese camino, digamos? Fue un proceso. Tu papá, tu mamá, ¿qué te decían? Tuve una negación total a todo lo que era de aquel entonces por muchísimos años, muchos años, negarme a todo, mucho enojo. Claro, una bronca de aquella. Mucho dolor, sí, mucho enojo, y también uno, también para protegerse un poco, que yo hace su vida, yo me fui de San Cristóbal en el 86 a Santa Fe a estudiar, pude conseguir un trabajo, así que durante todos esos años fue de negación total, no de olvido. Inclusive de Julio no se hablaba mucho, como nos pasó a todos, creo. Por ejemplo, había un olvido. En mi trabajo muy pocos compañeros de mi trabajo sabían mi historia, por ejemplo la historia de mi hermano Malvinas. Claro. Como tal vez le ha pasado a los veteranos también. Sí, por supuesto. Había una negación y un olvido en ese sentido. Entonces, bueno, después todo coincide en el 2007, en el año 2007 yo regreso a San Cristóbal. Bueno, mi mamá se enfermó en ese año y yo decidí venirme acá a San Cristóbal. Mi mamá falleció justamente en el 2007. Y a partir de ese momento que yo me establecí acá en San Cristóbal, si bien yo tenía contacto con el centro acá del departamento de San Cristóbal, bueno, ahí fue ya más efectivo. Lorena y mi padre siempre participaron, porque, viste, Alejandro, vos lo sabés, pero para la audiencia, nuestro centro, que creo, no sé si habrá algún otro en la provincia, creo que no, pero bueno, no incluyó siempre a los familiares, y por eso es Centro de Excombatientes y Familiares de Caídos en Malvinas. Exactamente. Y los dos familiares, que son dos familias, la de Néstor David Córdoba, que también es fallecido del crucero, y nuestra familia, estuvimos participando siempre. Y mi mamá y mis padres mientras yo no estuve, y Lorena también cuando ella podía y quiso, fueron muy activos participando en nuestro centro. Y a partir del 2007, bueno, yo me incorporé y bueno, arrancamos una carrera de mucho trabajo, de mucho hacer, de mucha participación en lo institucional, y de mucha obra y de mucha malvinización. Vos sos partícipe justamente de nosotros gestionar la llegada de muchos veteranos para contar la historia de otras personalidades, para difundir un poco lo que fue, creo yo, la gesta de Malvinas, y sobre todo los héroes y la participación de todos ellos en la guerra. Entonces, mi trabajo comienza ahí. Bueno, y la verdad que con nuestros compañeros hemos logrado una linda institución que participa. Totalmente, sí. He tenido, bueno, la dicha y la suerte de haber compartido una charla. Fue en la escuela técnica ahí de San Cristóbal, me acuerdo. Sergio, el año número 1 Tambor de Tacuari. Sí, me invitó, y bueno, después he viajado a San Cristóbal por cuestiones justamente de la profesión mía como docente, justamente de escuelas técnicas. Digo, pero
recuerdo siempre aquella charla muy muy linda, además porque tenía ya amigos también ahí en San Cristóbal desde otro lugar, desde la política partidaria, y como es, siempre me llamó la atención esto del centro, como lo dijiste vos, el único en Santa Fe que incorpora a los familiares. Vuelvo a resistir, nosotros es imposible porque no tenemos familiares. Creo que la primer mamá de Malvinas que vino a Venado Tuerto fue en el año 2007 justamente, en un espectáculo del que ya vamos a hablar también en el programa algún día, Malvinas, el dolor de la tierra, que invitamos a los compañeros de Rosario y le pedimos que por favor trajeran a una mamá, y estuvo ahí al final del programa. Así que, sí, por eso... Es importante, eso es lo que vos decís, Alejandro, la participación y la invitación a los familiares, sobre todo a las madres. Yo, porque lo viví con mi mamá se ponía muy feliz, era muy gratificante cuando llegaban, sobre todo compañeros que hayan conocido a Julio, claro, a contarle cosas. Algunos padres no sé cómo lo tomaban, yo puedo hablar de mi experiencia, que acá han venido muchos compañeros de Julio en todos estos años a visitarla, bueno, porque además uno, es gratificante saber, a pesar del dolor, un poco, reconstruir la historia que nosotros desconocemos. Claro, y a ver, la mamá, me acuerdo esta que vino a Venado, yo estoy hablando con ella, y me decía, yo perdí a mi hijo en la guerra, pero gané a todos estos otros vagos que están acá, me decía. ¿Viste? Tal cual, es así. Y ella se iba al centro de vez en cuando a cebarles mate, a hacerle torta frita, ¿viste? Una cosa, claro, porque seguramente ella, cada uno de esos muchachos, claro, le han dado el amor, y ella los veía como sus hijos. Exacto. Que, bueno, al menos ella mitigaba su dolor de esa forma, y eso es muy importante. Totalmente. Y Marcelo, ¿y cómo llegamos ahí a lo nacional, digamos, a la agrupación de familiares a nivel nacional? Y a la comisión, bueno, estaba el año 2016 con algunos inconvenientes, yo siempre participaba, viste, Alejandro, vos lo sabés, pero no es era, por ahí hasta muchos me confundían con un veterano de guerra que no conocía, porque yo siempre participaba juntamente con mi centro en los congresos de la federación. Sí, exactamente. Pero en mi participación, que bueno, empezó en el 2014, 15 a gestarse algo de algunas cosas, algunos reclamos para los familiares. Y a partir de ese momento, bueno, empecé a viajar a Buenos Aires, cuando fue la primera gestión de María Fernanda Araujo. Yo no estuve en esa comisión porque fue bastante problemática el traspaso por las gestiones anteriores, y bueno, a partir del 2018 estuve participando dentro de la comisión directiva como vicepresidente, y en esta nueva comisión también ahora estoy. Y bueno, a través de eso, bueno, surgen la necesidad de algunas cosas que creemos que son convenientes y son necesarias, que lamentablemente, como hablábamos recién, hubiesen sido tan necesarias antes, pero que no llegaron. Claro, y bueno, no. Sigue estando en la lucha, como los homenajes, como los reconocimientos, y yo creo que surge desde ahí. Y bueno, mi participación en la provincia siempre fue activa, junto con mis compañeros, y digamos, debo reconocer y agradecer que desde este lugar, desde mi centro, que es tan chiquito acá en San Cristóbal, siempre tuve el apoyo de mis compañeros, como así también después a nivel nacional el apoyo de la Federación de Veteranos de Santa Fe. Muy, muy agradecido, porque a veces se hace muy complicado poder participar en esas actividades. Y vos que tenés una visión, digamos, un poco a nivel de nación, por el hecho de estar con los representantes de familiares a nivel nacional, digo, ¿esto sucede en otras provincias, la relación así
con la federación, con todos los otros centros de veteranos? ¿Hay una relación bien estrecha o vos no ves que sea de esta manera? Por lo que yo sé, tengo entendido que en muy pocos lugares Muy pocos lugares. una relación estrecha de familiares con los veteranos. Hay algunos lugares que sí, por ejemplo, que conozco que sí, que tienen buena relación y lo he vivido, por ejemplo en Salta, por ejemplo en Chaco, algunos lugares como Villa Ángela, por ejemplo. Yo me ha tocado vivir donde los veteranos han trabajado para los familiares y tienen mucha participación, digamos, y mucho de invitarlos siempre y de compartir con ellos y de estar con ellos ante la problemática de los familiares. Bueno, acá en Santa Fe, al menos yo lo he vivido así, ocurre también, digamos, ante algún problema de algún familiar decaído en este caso. Sí. Yo he tenido siempre, obviamente, la colaboración de mis compañeros y también de la federación para solucionar algunos temas. A ese nivel sí, pero digamos, tanta participación yo creo que no se da en muchos lugares. Claro. No se da. Y bueno, se dio de esa manera. ¿Cómo? Y bueno, en estos momentos estamos tratando de gestionar hay un proyecto de ley presentado en el Congreso de nuestra provincia, digamos. Este también es un mensaje para algunos de los diputados del Departamento General López o diputadas. Tenemos algunas compañeras. Sí, eso también fue una lucha, ¿viste, Alejandro? Sí, nosotros... Digo, como un mensaje para Rosana Velá, Silvia Ciancio y Maxi Puyar. Bueno, los diputados del Departamento General López, por supuesto, y de toda la provincia. Paola Bravo también, que es diputada por el departamento, diputada como es del Frente de Todos, aquí desde Venado Tuerto. Se presentó un proyecto de ley a fines del año pasado que tiene que ver con los hermanos, o sea, tiene que ver con familiares, digamos, y con el tema de viajes a Malvinas, ¿no? Exacto. También nosotros creímos ahí que había como un vacío legal respecto, en este caso, a las pensiones. Bueno, los dos grandes temas que se plantearon en esa ley que vos decís, que gracias a Dios, a través de nuestro diputado acá, que es de la zona, Marcelo González, tuvimos mucha colaboración y mucha recepción de lo que fue nuestro pedido. Pudimos plasmar después de tanto debate en la federación y con los familiares un proyecto de ley que incluyera a los hermanos de los caídos solteros. Eso fue como un gran pedido, por un lado, y el otro gran pedido fue que se estableciera por ley la posibilidad de al menos un viaje al año de los familiares de los caídos al cementerio de Darwin, a Malvinas, porque es lo que todos queremos, porque también es sanador, justamente tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Ese pedido de ley, ese pedido que se incluye por ley, justamente responde a eso. Yo lo que veo, yo tuve la dicha y la suerte de poder llegar 2 veces gracias a la Comisión de Familiares. Te iba a preguntar, el primer viaje no, a Malvinas, pero hay un reclamo, sobre todo de los hermanos, de poder llegar, porque es como una forma también de hacer su duelo. Y bueno, ese pedido de ley que está acá, gracias a Dios ya presentado y en comisión de nuestra Cámara de Diputados, incluye esa parte también. Exacto, por eso el pedido de colaboración, como vos lo hacés específicamente, a los legisladores allá de la zona de Venado Tuerto para que acompañen a este proyecto. Sí, y un agradecimiento también a Oscar Pieroni, que bueno, Oscar es diputado con mandato vencido, que también nos colaboró, digamos, un poco con la redacción, ¿no? Con su conocimiento sobre legislación. Che, Marcelo, te quería volver, no para atrás, pero digamos, ¿qué homenaje, más allá de los 2 de mayo, en tu pueblo para Julio?
Claro. Algún lugar que lleve su nombre, tal cual lo establece una ley del 2004, una ley provincial del año 2004, de creo, no me acuerdo si era un diputado del PJ. En la escuela santafesina. Sí, una ley que nosotros pusimos muy en marcha aquí en la gestión pasada, digamos, donde la ley establece que se le coloque el nombre en alguna dependencia de la escuela a la que participó el caído o el veterano de guerra. Sí, es así, eso, es tal cual. Eso se hizo ya, no voy a recordar bien el año, pero bueno, la escuela que fue acá, Julio, fue la escuela Manuel Belgrano, la escuela primaria, y la escuela agrotécnica Lanceros del Sauce en la secundaria, se recibió de técnico agrónomo. Ajá. ¿Y hay alguna dependencia ahí que lleva su nombre? ¿Cómo? ¿Hay alguna dependencia, digo, ahí que lleve su nombre? Sí, en la escuela, sí, en la escuela agrotécnica está la biblioteca que lleva su nombre, y en la escuela Belgrano el Zoom, que es hermoso realmente, lleva su nombre. Uh-huh. Ya había sido iniciativa anterior por parte de de alguna directora de la escuela, y obviamente se plasmó con lo que vos estás diciendo. Claro. Ya por ley, que en cada escuela primaria donde haya asistido un héroe, un caído de la Guerra de Malvinas, debe tener un nombre, algún aula, algún salón, un patio, lo que sea. Y en el caso de Julio es así, en la escuela Manuel Belgrano, Jesús lleva su nombre. Y siempre en esa escuela hay reconocimiento de forma permanente. Claro. Además, después acá, la rotonda, una de las rotondas que está frente donde se hacen los actos, en la plazoleta Almirante Brown, lleva su nombre. También. Es el reconocimiento. Después, bueno, los actos del Lo de Abril acá se ha impulsado más. El Lo de Abril siempre se hace un homenaje, una ofrenda floral, y el acto central se junta con lo del mayo, el 2 de mayo, donde ya es a nivel provincial, instituido por ley, por el Senado de la provincia y por la Federación también de Veteranos, digamos, como los actos centrales en conmemoración al hundimiento del crucero. Exacto. Y bueno, ahí tenemos la participación, vos lo has visto, Alejandro, varias veces, uh-huh. de muchos familiares, sobre todo, y de combatientes de crucero y de otros que participan y vienen de la provincia y de otras provincias, lo cual para nosotros también constituye un gran halago, y lo hacemos con gusto compartir esos momentos porque son muy especiales. Y por ahí nosotros, en el caso nuestro de los familiares, para nosotros es un día más de dolor, pero lo hacemos con gusto. Exacto. Y bueno, creo que los homenajes están hechos acá en San Cristóbal, y creo que en todos los pueblos de nuestra provincia, digamos, hay un reconocimiento permanente de cada héroe. Por ahí a lo mejor tuvieron que pasar muchos años porque fue consecuencia de lo que ya hablamos, exacto, fue de todo ese un olvido, proceso. digamos. Uh-huh. Y también porque, por ejemplo, acá cerca de la terminal hay una plazoleta que hay una fuente hermosa que se hizo muy después del 83, y en aquel entonces no se le puso el nombre de mi hermano porque justamente mi mamá ni papá no aceptaban eso. Entonces bueno, quedó ahí hecha nomás y no lleva ningún nombre. Marcelo, pero los homenajes se hacen, y nosotros tratamos, además, Alejandro, esto lo hemos compartido, tratar de llevar la palabra de los veteranos y de los familiares también, justamente para que por ahí se pueda dimensionar. Exacto. Sobre todo los chicos en las escuelas, la entrega de nuestros soldados, de ustedes y de los que han caído, también de los familiares, que puedan dimensionar la entrega, el valor de nuestros soldados. Ese hito de la guerra, no la guerra en sí, porque sabemos que nos ha destruido de distintas maneras a los veteranos y a las familias. La guerra en sí mismo, digamos, ¿no? Es la que destruye en cualquier lugar del mundo al ser humano. Escúchame, se nos pasó el tiempo y te pido así que completes ese mensaje que yo te interrumpí, que venía muy bueno, porque después de todo ese periodo de bronca, de dolor, eso se pudo metabolizar. No sé, digamos, cuáles habrán sido los últimos momentos de tu mamá, pero quiero decir, vos
tu hermana, no sé, tu papá con su participación, se pudo transformar en acción, digamos, hacia adelante y hoy, bueno, sos uno de los, otro más de los que laburan, entre comillas laburan, digamos, por esto de mantener viva la memoria, ¿no? Yo creo que es una forma de seguir. Claro. Por ahí uno tiene esa incertidumbre o esa dualidad así del dolor y bueno, en mi caso he trabajado porque también es gratificante saber, digamos, que la memoria de los héroes es recordada, no se olvida, entonces uno lo hace por eso también. Exactamente. Sí. Sabemos y creo que mi padre también encontraba en lo que vos decías, una forma de mitigar ese dolor en el amor que le daban sus compañeros. Uh-huh. Entonces era como un ida y vuelta y que bueno les permitió salir de una manera y también nos permitió a los familiares también. Exacto. Obviamente hay que estar preparado porque uno siempre está ese dolor por uno, lo que tuvo que vivir, y obviamente cuando ya tenemos más de 50, uno interpreta el dolor de los padres, claro, que es infinito. Y así se fueron los dos y se han ido tantos de nuestros viejos. Con ese dolor, con ese corazón marcado para toda la vida, ¿no? Sí, lo marcó todo. Sí, yo... A veces digo cómo hubiese sido, uh-huh, digamos, ¿no? Sin todo esto para nosotros y para ustedes también, para todos, ¿no? Nuestras vidas. Y por ahí rescato, aunque cuesta, ¿no? Porque me lo han dicho por ahí, para hablar de Julio era una persona muy, muy feliz, muy alegre, muy amigo, bastante vago, pero de rescatar y cosechar muchos amigos a lo largo de su corta vida que, bueno, nos han hecho saber. Te iba a preguntar eso justamente, como el tema de su promoción, del secundario, de sus amigos, digamos, ¿no? Ahí en San Cristóbal. Digo, ¿cómo lo recuerdan? ¿Cómo? 38 años después, 39 años después, casi, digo, 2x3, digo, no sé, ¿te encontrás con alguno de ellos? Sí, no, con los amigos de Julio sí, me he encontrado a lo largo de muchísimos años, claro, que han vuelto acá a San Cristóbal, porque de San Cristóbal lamentablemente se va mucha gente, uh-huh, y bueno, y todos con palabras, y uno lo que hace, porque es gratificante también, es como que mantenerlo vivo, digamos, también a él. Exactamente. De alguna forma. Bueno, Marcelo... Y rescata las historias de sus compañeros de secundaria, primaria, y también de sus compañeros de crucero. Me he encontrado con infinidad de personas que lo han conocido, entonces, bueno, uno, lo que le queda al menos de que en esos momentos él estaba feliz. Exacto. Y él respondió del lugar donde estaba, un soldado argentino, y de sus compañeros. Entonces, bueno, se llevó a lo mejor, quién sabe si no es lo mejor, su año hermoso y su felicidad de esa forma. Uh-huh. Por ahí es una forma dura de entender, pero a veces ocurre eso y bueno. Marcelo, muchísimas gracias por la charla, nos pasamos un rato bastante de... No sé cuánto tiempo pasó, pero me parece que bastante, Alejandro. No, sí, el programa tiene que terminar a las 10, son 10 y 8. Creo que pedimos perdón a nuestro compañero, pero bueno, te agradezco profundamente, y bueno, seguiremos viéndonos y ojalá que tengamos éxitos ahí con la ley. No, Alejandro, yo también agradecido a vos, a tu programa, un saludo enorme a toda la audiencia que pudo haber escuchado. Como decías vos, por ahí la palabra, un poco la historia de nuestros héroes, que ya no tienen voz, pero para eso estamos los familiares, para llevar ese mensaje y ese mensaje de lucha que no termina, que siga adelante, y que siga adelante para, bueno, que esa entrega que fue tan terrible, con los años, y esperemos que pueda ser así, tenga algún sentido. En nombre de todo ello y la memoria de los combatientes y de nuestra memoria, y de la memoria de nuestros héroes,
Ojalá sea así. Así que muy agradecido, Alejandro, de tu tiempo. No, gracias. Y del tiempo de todos ustedes. Gracias a vos, Marcelo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo, nos estamos charlando. Chau. Gracias, muy amable. Un abrazo. Javi, nos vamos. Teníamos un tema preparado que era a veces extraño, delito negro. No sé, lo escucharemos en otra oportunidad. Y en el programa, el comienzo del programa siempre dice un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado, o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. Muchas gracias.